a tu amigo Arévalo, Ah, sí, saludos, que Arevalo. Profesor, también ya nos dio una excelente charla a principio de año. ¿Cómo estás, José pro- Arévalo? profesor, listo, ya está en transmisión. Bueno, ¿Qué tal? Saludos a todos. Listo para la presentación del doctor Alexander. sí, bueno, buenos días a todos. Bienvenido, doctor Alexander Briceño, del Centro de Química del IBIC. Eh, doctor Briceño es licenciado en Química de la Universidad de los Andes, Venezuela. Allí mismo hizo su maestría en química aplicada en el área de materiales. Posteriormente se doctoró en el IBIC, en el Centro de Química. Actualmente es investigador titular del Centro de Química del IBIC. Fue subdirector del instituto y entre otras labores que ha hecho es actualmente el jefe del laboratorio de síntesis y caracterización de nuevos materiales. Hablar de su trayectoria académica es algo largo, ¿no? Bueno, actualmente desarrolla nuevos materiales, especialmente nanomateriales. ¿Ok? Entonces, bueno, Alexander, el tiempo es tuyo para que nos hables en estos siguientes 40 minutos. Luego daremos espacio para las preguntas de los eh, miembros de la red y los invitados. Adelante, Alexander. Gracias, Fermín, por la introducción. Bueno, esta mañana yo les voy a hablar sobre un tema que hemos estado trabajando por mucho tiempo, que tiene que ver con interacciones multivalentes, en este caso como estrategia supramolecular para el diseño de absorbentes selectivos. Un poco antes de entrar en materia, aquí un resumen de lo que hemos estado haciendo en las últimas décadas, que tiene que ver con investigación básica. Nuestra formación es en materiales, en la parte de cristalografía, y por temas de, vamos a llamarlo así, de sobrevivencia química, hemos incursionado en varios temas diversos a la cristalografía, pero que desde el punto de vista de la química supramolecular, que como vamos a ver está íntimamente relacionado. Hemos estado trabajando en algunos casos en catálisis, en absorción, que es el tema que le vamos a estar hablando hoy, valorización de biomasa, y durante la pandemia, por unas razones diversas, entramos en un tema de salud, y más reciente hemos estado usando algunos de estos materiales para la agricultura, ¿no? Entonces, hemos hecho un poco de investigación de nuevos productos. Ahí se le muestra un producto que estamos desarrollando en uno de los laboratorios bajo mi supervisión, que es aceites ozonizados, que es un agente terapéutico importante para tratar una serie de patologías médicas y por supuesto servicios. Acá muestro un resumen de algunas de las áreas que hemos tocado en el área de materiales. Como les dije, venimos del área de la cristalografía, hemos hecho trabajos importantes en temas de determinación estructural de una amplia variedad de familias, donde hemos dedicado un tiempo a estudiar reacciones topoquímicas, reacciones en cristales, reacciones orgánicas. Y en el área de la absorción, bueno, hemos tenido una serie de proyectos importantes en el tema de los MOF, almacenaje de hidrógeno, secuestro de H2S en corriente de gas natural, captura de CO2, metales pesados, y el día de hoy les voy a hablar de dos temas básicamente, que es la absorción de nuevos contaminantes como son y un tema que hemos estado desarrollando últimamente, que es la cosecha de agua, ¿no? Ahí, en ese interín, hemos incursionado también en el área de nanomateriales, donde hemos hecho trabajos en con diversos tipos de materiales.
Y todo esto bajo la óptica que para nosotros como un doctor es la química supramolecular, ¿no? Es casi un fanatismo religioso tratar de abordar nuestra problemática a través de una mirada de la química supramolecular. Y bueno, para los que no están muy familiarizados con el tema de la química supramolecular, es la química más allá de la molécula. Acá no importa mucho el enlace covalente, sino las interacciones que pueda tener esa molécula por su alrededor, ¿no? Y la química supramolecular se basa en principios muy básicos. Uno es el de autorreconocimiento de formas geométrico, electrónico, y lo que les voy a estar hablando durante toda la charla es la existencia de interacciones no covalentes o interacciones supramoleculares, como el enlace de coordinación, enlaces de hidrógeno, interacciones típicas, interacciones hidrofóbicas, entre otras. Para tener una idea de qué tan importantes son estas interacciones, muchos creen que son interacciones débiles, las llaman así muchos, interacciones débiles. Sin embargo, se puede demostrar macroscópicamente que esas interacciones son altamente fuertes y se centran en un concepto interesante de la biología que es la multivalencia, que es la capacidad de establecer múltiples interacciones entre, en este caso, un adsorbato y una superficie, y es lo que se denomina en química supramolecular como el efecto Gulliver. No sé si ustedes han escuchado, porque me pasa mucho que los estudiantes nunca han leído el cuento, que es los pequeños enanitos, los liliputienses, lograron inmovilizar a Gulliver a través de pequeñas gorditas. Más o menos esa es la analogía de la multivalencia, ¿no? Donde podemos decir que en la unión está la fuerza. En este caso, ese conjunto de interacciones genera un efecto cooperativo y efectos sinérgicos que amplifican, en este caso, la fortaleza de la interacción. Aquí les muestro, por ejemplo, algunos ejemplos macroscópicos, por ejemplo, geles que son partidos y luego se vuelven a conectar y son capaces de volver a soldar, lo que llaman materiales autorreparantes. Entonces, estos son conceptos interesantes, muy básicos, que operan en este caso en el tema de la superficie, ¿no? Acá muestro algunas de esas interacciones que nosotros manejamos en el caso de los cristales, y lo que hemos hecho es extender ese conocimiento que hemos adquirido por muchos años en la cristalografía, que son interacciones reconocidas, altamente bidireccionales y altamente fuertes, ¿no? Que son como especies de pequeños imanes. Si nosotros tenemos grupos de estos en una superficie y acercamos, por ejemplo, una piridina, un grupo ácido, podemos atraerlo hacia la superficie, ¿no? En el caso nuestro, la mirada del tema de la absorción va más allá de la interpretación clásica, como veremos más adelante, se hace mucho esfuerzo en el caso de los absorbentes en generar sistemas altamente porosos, por ejemplo, sistemas microporosos, mesoporosos, para mejorar el performance en este caso, de los absorbentes. Sin embargo, como les iré mostrando a lo largo de la charla, eh, sólidos que no tienen porosidad pueden exhibir mayor capacidad de absorción que, por ejemplo, material muy usado en el tema de absorción, como son los carbones activados. A veces le decimos a las personas que usar el carbón activado para todo es simplemente botar el dinero, ¿no? A veces algunos sólidos no porosos son más eficientes para algunos tipos de remoción de contaminantes en este caso.
Acá les muestro una tabla de las energías de posibles interacciones. Tenemos el enlace covalente, que es uno de los de mayor energía, y tenemos el resto de interacciones moleculares, que van interacciones de carga, dipolo-dipolo. Los enlaces de hidrógeno en algunos casos pueden acercar a la energía de un enlace covalente. Y una interacción con la que trabajamos mucho y podemos explicar una serie de comportamientos es la interacción cation-pi. Y hay interacciones débiles, por ejemplo, la pi-pi, que es de menor energía que la cation-pi. En este caso, muchas de estas interacciones no son tomadas en cuenta a la hora de interpretar las características de absorción de cualquier sólido. Entonces, como les decía, hay un gran esfuerzo por desarrollar materiales porosos por el interés tanto académico como industrial que tengan estas características: microporos, mesoporos, macroporos o combinaciones de ambos, ¿no? Ya sea para usarlos en procesos de absorción, purificación de contaminantes, en catálisis, como agentes desecantes o tamices moleculares, ¿no? En el caso de los materiales de carbón, que son uno de los sólidos más utilizados en este tema de la absorción para la remoción de contaminantes, tiene algunas características, como les mencioné. Puede tener sistemas mixtos de poros, microporos, mesoporos, macroporos, y eso genera unas dinámicas interesantes en el proceso de absorción. Muchos de estos sólidos tienen áreas superficiales importantes, entre 500 y 2000 metros cuadrados por gramo, pero como vamos a ver más adelante, materiales con áreas, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4 metros cuadrados por gramo pueden ser mucho más eficientes a través de la funcionalización que puede tener, por ejemplo, un carbón. La presencia de grupos oxigenados, ácidos, OH, etcétera, puede darle una mayor capacidad de absorción a estos sistemas. Y bueno, con las nuevas generaciones de materiales porosos que ha emergido, donde tenemos los MOF, los COF, que son materiales parecidos a la zeolita, que tienen características de los materiales de carbón. Bueno, esto ha generado una mirada importante al campo de la absorción, donde podemos tener en estos casos, en estos materiales emergentes, materiales que tienen unas áreas superficiales muy elevadas, incluso por encima de 3000 metros cuadrados gramos. En esta lámina, esto es cortesía del compañero Arevalo, que hizo un análisis del número de trabajos en absorción desde el 2010 hacia acá. Está desactualizada, pero se puede ver que hay un incremento en los trabajos de absorción, sobre todo en sistemas nanoestructurados, multifuncionales, donde comienza a aparecer este tema de absorción supramolecular. Y como les digo, en estos casos el tamaño de poro puede ser importante, pero a veces simplemente es inútil tener un sistema con una porosidad muy, muy amplia. Por ejemplo, en los temas de absorción de hidrógeno, perdón, si el poro es demasiado grande, simplemente esa molécula no es retenida por este material. Entonces, hay un compromiso entre porosidad y en el caso nuestro, en la química superficial, que puede llegar a ser mucho más importante que las propiedades texturales del sodio. Y bueno, uh, ¿qué pasó aquí? No aparece la lámina.
Entonces sí es un tema de la conexión, pero no. Ustedes ven el contenido de la lámina. No, no se ve, Alex. Será la conexión. Allí se ve mejor. Esa es otra, claro. No, no sé qué pasa, pero no Ya no se aparece. ve. Bueno, en el caso de las superficies, vienen generándose superficies altamente funcionalizadas para la absorción selectiva de un conjunto de moléculas, donde podemos jugar con los grupos funcionales de la superficie y generar esta absorción selectiva. No sé qué pasa acá. Eh, en el caso nuestro, hemos desarrollado materiales muy económicos basados en materiales de carbón a través de la preparación de materiales hidrofílicos, donde incorporamos grupos oxigenados a partir de la carbonización de biomasa, a partir de residuos agroindustriales y carbohidratos. No sé qué pasa con la imagen. Tenemos una serie de materiales donde hemos estado, oh my God, no ven nada. No, no se ve. Quizá podrías transformarlo a PDF y presentar Ajá. el PDF donde aparecerían todas las figuras. Ok, sorry, denme unos minuticos para cargar el Y archivo. puede ser es el PowerPoint, sí. Sí. O también dejar el modo presentación, aunque no se ve tampoco. No, no se ve. Déjenme- Parece que lo estás abriendo de un, no del mismo PowerPoint, sino de un aplicativo libre. Quizás sea por eso que no aparece. Es posible. Entonces, déjeme guardar el PowerPoint para... Bueno, el público que nos sigue por las redes, diferentes redes de las universidades, hemos tenido un inconveniente que el palestrante del día de hoy, el invitado, está eh, cargando nuevamente su PowerPoint debido a que algunas imágenes no se muestran. Por favor, rogamos paciencia a nuestro público que nos sigue y continuamos en un momento que el expositor
nuevamente muestre sus nuevas transparencias. Alexander, quizá también podrías enviar el archivo para José Fermín o transformarlo directamente, como te estoy diciendo, a Power, a Sí, PDF. ya lo transformé. Hoy acá se está cargando todo. Al parecer es un tema de incompatibilidad de versiones del PowerPoint que hice la presentación de una versión 9 y Bien, se ve. bueno, aparentemente voy a intentar cargar. Sí, ya está ya. Se ve. ¿Se ve ahora? Sí se ve. Sí, se ve Ajá. perfectamente. Bueno, disculpen la interrupción. Aquí podemos ver superficies altamente funcionalizadas con estos conceptos de la multivalencia, ¿no? La posibilidad de interaccionar a través de múltiples sitios de interacción y permite atrapar, en algunos casos de manera selectiva, por ejemplo, en sistemas biológicos, atrapar moléculas, biomoléculas, ARN, entre otros, ¿no? A través de interacciones supramoleculares. En el caso, como les mencionaba, del tema de carbón, hemos usado métodos verdes para transformar materiales de desechos agrícolas en materiales de carbón con propiedades funcionales. Ya de una vez en la superficie, esto ocurre one pot, simplemente con agua y temperatura, a temperaturas muy bajas, 180, 200 grados, y nos obtenemos los materiales de una vez funcionalizados en la superficie. De esta manera hemos logrado preparar un conjunto de materiales que van desde esferas de carbón, cristales coloidales, monolitos, partículas magnéticas, entre otros. eh, y acá comienzo a mostrarles algunos de estos materiales que hemos estado funcionalizando. Comenzamos para demostrar el tema de las interacciones. Comenzamos a trabajar con un material que nos proporcionó la industria petrolera, que es el coque de petróleo, un residuo que se deriva de los temas de refinamiento, donde son sistemas no porosos, sistemas con bajas áreas superficiales y son superficies enriquecidas del carbón. Bajo las condiciones hidrotérmicas, funcionalizamos la superficie y comenzamos a evaluar ese comportamiento. Aquí les muestro una imagen de lo que llaman el coque verde, que es altamente hidrofóbico, y luego de la oxidación bajo condiciones hidrotérmicas,
el material se vuelve hidrofílico y comenzamos a ver, por ejemplo, muestra, una molécula sonda que se usa mucho en absorción por las características de la molécula que permiten, en este caso, para nuestros fines, establecer esa multivalencia, ¿no? Tiene grupos diversos que pueden interaccionar con los grupos de la superficie y encontramos que dependiendo del grado de oxidación, la capacidad de absorción era mayor en este caso, del azul de metileno. Y lo interesante que el material que exhibía mayor absorción era aquel que tenía mayor grupos funcionales en la superficie. Si ven acá en el tema del área superficial, son áreas muy bajas, ¿no? Oscilan entre un 3 a 9%. Entonces, aquí la absorción está condicionada por la química superficial más allá de los poros o potencial porosidad de estos materiales, que es muy baja. En este caso, trabajamos con un conjunto de moléculas eh, colorantes, catiónicas, aniónicas y algunas neutras. Y comenzamos a ver primero que el coque funcionalizado tenía mayor absorción que este es la isoterma de absorción del azul de metileno del coque funcionalizado versus el coque virgen, no el que se tiene directamente al proceso. Y veíamos que se duplicaba, en este caso, la absorción de alguno de estos colorantes. En particular, encontramos que hay una interesante selectividad dada por la química superficial a través esas interacciones, donde los catiónicos eran preferencialmente absorbidos con respecto a los aniónicos. Y se veía una interesante correlación de la capacidad de absorción en función de la cantidad o acidez total de esos sólidos. Mientras más grupos ácidos, mayor cantidad de absorción de azul de metileno existía. Hicimos algunas pruebas interesantes de competencia de absorción y veíamos eso, cuando tenemos una mezcla de catión-anión, solo los catiónicos, se veía el cambio o la disminución se componente en la mezcla y por el contrario, los aniónicos simplemente se mantenían. Entonces podemos, a través de la manipulación de los grupos en la superficie, podemos generar esa selectividad. Otra cosa interesante de estos sistemas, al no tener poros, es fácilmente regenerar la superficie. Acá vemos cómo el material, una vez absorbido, el que se ve el frasquito en blanco, si agregamos un sistema polar, en este caso, que compita con los grupos de la superficie, genera la liberación de ese contaminante absorbido y es posible volver a reutilizar el material sin ningún otro tratamiento, ¿no? Esto donde podríamos ver que lo que estábamos removiendo era cercano al 100% que había absorbido. También hicimos algunos experimentos de competencia donde tenemos absorbido una molécula con menos sitios de interacción y le agregábamos en este caso el azul de metileno y era capaz de desplazar la molécula absorbida en base a ese principio termodinámico que te permite las múltiples interacciones o la multivalencia. Se hace más robusta esa interacción y la que tiene menos puntos de anclaje es simplemente desplazada en la superficie. Entonces, esto nos decía que podemos generar selectividad controlando simplemente los sitios de interacción, los grupos de la superficie y haciendo ese match positivo entre las interacciones que se me olvidó decirles que se denominan cintos supramoleculares. Bueno, en base a esos experimentos comenzamos a plantear algunas interacciones
que no son a veces consideradas en la interpretación de los fenómenos de absorción, ¿no? En primer lugar, bueno, encontramos efectos sinérgicos debido como le decía, la multivalencia de las moléculas, donde hay interacciones incluso que no son descritas y son extremadamente importantes, como son las interacciones cation-pi. En este caso, por eso es que los catiónicos se ve favorecido incluso con respecto a las moléculas neutras que pueden tener este tipo de interacciones pi-pi, ¿no? Pero hay que recordar que la cation pi es mucho más fuerte que la interacción pi-pi clásica, ¿no? Veíamos aquí un síntoma que es muy común en las estructuras cristalinas, que es el grupo con la piridina, interacciones OH nitrógeno, etcétera, y obviamente las interacciones pi-pi clásicas. Un tema que también hemos encontrado en la literatura es la clásica definición, que es un proceso de fisisorción y quimisorción. Mucha de esta teoría se generó antes del desarrollo de la química supramolecular y encontramos que la fisisorción se define como un proceso irreversible con energías de interacciones menores a 80 kilojoules mol, mientras que la quimisorción se dice que es la formación de enlaces ya covalentes con la superficie, con interacciones del orden de enlaces covalentes de 120 kilojoules, pero encontramos que en estos sistemas funcionalizados están por encima de las energías de fisisorción debido a esas múltiples interacciones que se establecen y que llegan a estar rozando estos temas de la quimisorción, pero que no se pueden definir ni como un simple proceso de fisisorción o de quimisorción. Entonces hay un gap ahí donde opera lo que nosotros llamamos absorción supramolecular, que no entra en ninguna de estas dos definiciones y hay que evaluar ese tema, ¿no? Y lo otro es el mal manejo de muchas que se observa repetitivamente en las publicaciones cuando intentan proponer modelos, aparecen unas interacciones que no existen en ningún lado o que no son conocidas, ¿no? Son interacciones jerárquicas reconocidas. Y lo otro, como les decía, muchos de estos materiales pueden exhibir mayor capacidad de absorción, tamaño de poros definido, simplemente a través de la manipulación de la química superficial. Acá, bueno, parte del trabajo de tesis del compañero Arevalo, extendimos estos principios a la funcionalización de nanotubos bajo condiciones hidrotérmicas, condiciones suaves. En este caso, literalmente forramos nanotubos con materiales de carbono amorfos que tienen propiedades funcionales en la superficie, que igualmente pasamos de nanotubos altamente hidrofóbicos a altamente hidrofílicos, como lo puede ver la medida de ángulo de contacto, y observamos el mismo comportamiento. Aquí, no sé si se ve muy bien la infografía, cuando hicimos un estudio comparativo entre el material hidrofóbico y el material funcionalizado, y hacíamos los mismos experimentos con mezclas de colorantes y veíamos que en el caso del carbón prístino era un carbón promiscuo, absorbía tanto cationes como aniones y una vez funcionalizado con grupos oxigenados, simplemente había la aparición de una alta selectividad hacia la absorción directamente de los cationes, igual como en el toque, y el anión era repelido. También cuando tenían mezclas de aniónicos, también podíamos obtener selectividad, pero mucho más baja, ¿no? Acá les muestro algunos ejemplos tomados en la literatura al azar, ¿no? De cosas que no se deben hacer para las interpretaciones.
Por ejemplo, interacciones de los grupos ácidos con el azufre, que jerárquicamente la interacción favorable es la interacción del grupo ácido con la piridina, interacciones OH con un carbono, que esto no es lógico, interacciones otro tipo. Hay algunos que, bueno, mejoran las interacciones, pero no toman en cuenta las interacciones cation-pi. Hay unas que son hasta interacciones eh, rebuscadas, interacciones aquí dipolo-dipolo, donde puede haber interacciones más fuertes, por ejemplo, entre interacciones, lo que llaman homosíntonos ácido-ácido. Entonces la literatura está plagada de estos errores que se vienen propagando tal vez por la falta de conocimiento de conceptos básicos de la química supramolecular. Y es preocupante porque se está trasladando en toda la literatura. Acá les muestro un ejemplo que desarrollamos en el tema de la pandemia. Para nadie es un secreto la crisis a la cual nos han sometido acá en Venezuela. Y en el momento de la crisis, pues había alta preocupación cómo hacer las pruebas y con la colaboración de Arevalo estuvimos trabajando en el desarrollo de un método basado en los que les acabo de mostrar para la detección de ARN, en este caso del COVID, tratando de emular una prueba rápida. Seguramente recordarán, muchos de ustedes sufrieron lo traumático que era la toma de la muestra nasal. Ese virus luego es, es procesado para extraerle el ARN, y en este caso usábamos nanotubos impregnados con un colorante. La idea era que la interacción del nanotubo con el ARN generara un cambio de color, y ese cambio de color, asociarlo a este cambio de color se podía ver a pepa de ojo y asociarlo en este caso a la presencia positiva o no del ARN viral. Desarrollamos un sistema muy simple, la absorción que ya conocíamos, la absorción de algún colorante, en este caso un colorante catiónico, y la interacción de polímeros y biopolímeros es conocida con los nanotubos, y la idea era que esa molécula de ARN interaccionara de manera preferencial por la presencia de múltiples sitios de interacción que iban a desplazar, en este caso, al componente catiónico o al colorante catiónico, y iba a generar una solución coloreada de fácil visualización. Bueno, hicimos muchísimas pruebas. Bueno, hicimos significa que Arevalo trabajó bastante. Yo simplemente estaba monitoreando ahí. Y conseguimos resultados bien interesantes que podrían esas pruebas escaladas. Uno era que efectivamente ocurría ese cambio de color. Lo otro que observábamos era la rápida deposición de las partículas de nanotubos, y lo explicamos en base. Una de las limitaciones que tenía esta prueba es que si la persona está enferma, también arrastra algunas cadenas del ARN de, digamos, del cuerpo, ¿no? La única diferencia era la cantidad de nucleótidos que tenía ese ARN de las células normales con respecto al viral. Fíjense que el viral contenía 30.000 nucleótidos, mientras que las células normales tenían hasta 800, 900 nucleótidos. Y por eso era la rápida deposición de los nanotubos. Nosotros hacíamos la analogía que era como tratar de que una anaconda se enrollara en un palito de escoba, ¿no? Al enrollarse, pues simplemente iba a, a decantar esos tubos mucho más rápido que cuando se enrollaba alguna de estas moléculas sanas.
Esto es un proceso que tuvimos una eficiencia interesante, como un 70-75% de éxito. Sin embargo, bueno, luego es una prueba que quedó ahí, que se puede retomar en algún momento. Otra aproximación que hemos desarrollado es la integración de materiales, usar materiales viejos para generar nuevos materiales y ahí, bueno, mezclamos polímeros, carbones, cristales para generar sistemas superabsorbentes. Aquí les muestro un ejemplo de lo que llamamos nosotros el 3 en 1, que es un hidrogel, esferas de carbono funcionalizados y cristales que se integran todos en un solo material. Aquí se me, se me pasó meter en qué lo usamos. Logramos usarlo en la remoción de componentes azufrados de las gasolinas, diofenos, algunos derivados azufrados que no son removidos de los procesos catalíticos, pero que contaminan, ¿no? Entonces, si uno sumerge estos materiales en las gasolinas, absorben esos componentes sulfurados y se generan sistemas libres de azufre. Cuando lo comparamos con lo que se usa industrialmente, triplicaban las capacidades de absorción de estos materiales, ¿no? Material muy potente. Luego nos fuimos a lo que no sabemos, a lo que sabemos bastante. En vez de tener superficies de carbón funcionalizadas, ¿por qué no hacer lo mismo en cristales? Nosotros desarrollamos algunos tipos de materiales como polímeros de coordinación, MOF, materiales híbridos, en este caso de molibdeno, que son materiales que emulan superficies funcionalizadas, en estos casos con grupos que pueden interaccionar con algunos moléculas o contaminantes. Escogimos este material que es un derivado de óxido de molibdeno que contiene bimidazol, que en el pasado estudiamos y planteamos esta interacción como un síntoma muy fuerte, porque es un síntoma asistido por carga, entre los grupos iminos y los grupos carboxilatos. Entonces seleccionamos un conjunto de colorantes que tuvieran este grupo y evaluamos la capacidad de absorción. Y tal como lo esperábamos, efectivamente hay una capacidad de absorción. Vale decir que estos sistemas no son porosos, son sistemas con áreas superficiales 1 o 2 metros cuadrados por gramo y exhiben una capacidad de absorción interesante, en este caso en función de la temperatura, que nos dice que el proceso de absorción es endotérmico, ¿no? Y otra cosa interesante, algunos cálculos preliminares hechos muestran la fortaleza de esa interacción a través de la energía de enlace, una energía de enlace bastante alta, eh, y nos dice que, bueno, obviamente el proceso, tal como vimos experimentalmente, es espontáneo, y el cálculo nos dice que debería aparecer una banda de absorción debido a ese grupo, en este caso el carboxilato, en esta región. Justamente cuando hacemos el infrarrojo del material ya con la molécula absorbida, aparece esa banda característica de los grupos carboxilatos. Es una prueba de que efectivamente la selectividad la está dando ese componente. Para diferenciarlo de otras moléculas, lo analizamos con el azul de metileno y encontramos que con el azul de metileno, que siempre veíamos que los catiónicos se absorbían bastante bien, aquí la absorción es muy baja, cerca de 1,5 miligramos por gramo. Sin embargo, si colocamos en el medio eh, los colorantes anteriores, en este caso uno de los colorantes, la eosina, y la fluoresceína, en este caso con la fluoresceína, vemos que hay un proceso de coabsorción.
del azul de metileno, donde mejora la absorción cuando se coloca, en este caso, el anión. Y también vemos, hicimos unas pruebas con urea, donde podemos, hay la otra interacción que es como el síntoma reverso del que estamos estudiando y puede coabsorber diferentes moléculas, en este caso generar pares iónicos de manera selectiva entre cation y anión o moléculas neutras. Estos materiales pensamos que tienen un buen potencial porque pueden remover algunas pruebas que estamos haciendo, contaminantes emergentes como son los fármacos, un problema ambiental importante que viene siendo señalado luego de la pandemia, donde pusimos a tomar pastillas de cualquier cantidad de propuestas locas que surgieron ahí. Muchas de esas moléculas tienen grupos carboxilatos y pensamos que selectivamente podemos absorber esas moléculas de los cuerpos de agua. Eh, un tema, no sé si me voy bien en el tiempo, estoy sobrepasado. Rápidamente aquí que hemos estado abordando es el tema de lo que se denomina cosecha de agua, un tema que viene cobrando bastante importancia en los últimos años y que se ha convertido en uno de los objetivos de desarrollo sostenible por parte de la ONU, que es el acceso al agua potable como un bien para la vida, ¿no? Hay grandes problemas del acceso al agua potable por parte en este caso estamos hablando de 8.000 millones de habitantes o 8 billones de personas que, según fuentes de la OMS, un tercio o un cuarto de esa población está sometida a lo que se llama por, por déficit. Y aparentemente para el 2050 esto se puede triplicar. Es un problema bastante serio. Siempre pensamos que tenemos agua para tirar para el techo, pero la cosa no es así. Hay una cantidad muy limitada. Estamos hablando de toda el agua del mundo. Estamos hablando de 1% del agua dulce disponible y no hay una equidad digamos, en la repartición de ese bien. Y bueno, seguramente han visto las noticias, el canal de Panamá estuvo a punto de cerrar, protestas en Uruguay el año antepasado, creo, porque se limitaba el agua potable a 2 a 5 litros por persona, lagos en Bolivia, el Amazonas, donde están completamente secos, y eso, bueno, nos ha llamado la atención y hemos de, se trata de esos temas, ¿no? En este caso, la cosa está tan complicada que hay redes multinacionales que están revisando los saberes ancestrales, de cómo manejaban las culturas ancestrales este tema de la escasez de agua. Incluso hay publicaciones muy interesantes en revistas del grupo de Nature, donde hacen la evaluación de todo ese conocimiento ancestral que tenían nuestros pueblos, sobre todo los mayas, los incas, para el manejo efectivo o lo que ellos denominaban la siembra del agua que recogían en periodos de lluvia para poder subsistir durante la sequía, ¿no? Este, y uno de los procesos que se vienen estudiando es el tema de la captación de agua desde el ambiente, ¿no? O desde la atmósfera. Eso hay una cantidad presente y una fuente natural y renovable que equivale al 0,04% del porcentaje de agua total, que pudiera parecer una cantidad insignificante, pero equivale a tener un volumen de 12.900 kilómetros cúbicos
que es superior a tener la superficie de grandes países como Estados Unidos, Canadá, China, Brasil, sumergidos bajo agua, ¿no? Inundados por 1 o 2 metros de agua. Entonces, es una fuente que está ahí y hay grandes desarrollos a través del área de materiales basados o bioinspirados en plantas, animales que permiten esa captación efectiva de, del rocío, de la humedad del agua, incluso en climas áridos. Y bueno, ahí hay una cantidad de factores que, que afectan la captación de agua. Entre ellos hay un balance muy delicado entre sitios hidrofóbicos, hidrofílicos, son sistemas anfifílicos. Y bueno, se viene, incluso países desarrollados vienen implementando estas tecnologías, mallas para la captación de la neblina, para tener acceso a agua. En el caso de poblaciones rurales en el África, esto significa un incremento de la calidad de vida, porque muchos de sus pobladores tienen que caminar largos, eh, una cantidad de kilómetros de forma importante para lograr obtener el líquido vital. Y a nivel de materiales, bueno, se vienen utilizando toda esa cantidad de materiales emergentes, MOF, COF, los absorbentes, los desecantes tradicionales, combinaciones, para generar lo que se llaman cosechadoras de agua, que pueden ir de 50 a miles de litros de agua diaria. Bueno, con la experiencia que nosotros tenemos en estos materiales, nos planteamos utilizar estos materiales hidrofílicos para ese fin. Aquí características de esos materiales, grupos oxigenados, la constante que siempre tenemos que son materiales que no tienen micro ni mesoporosidad, muchos son hidrofílicos, son materiales muy fácil de fácil preparación, y aquí les muestro algunas cinéticas de absorción bajo condiciones estáticas. Controlamos la humedad y medimos aquí 50% de humedad, 65% de humedad, y vemos que cómo se incrementa el peso en humedad de un 8 a 14%. En nuestros países, en el trópico, podemos llegar a humedades relativas 90%, o sea que esta capacidad puede ser mayor. Aquí tenemos algunos estructuras de cáscara de arroz bajo condiciones hidrotérmicas, donde podemos llegar hasta un 20% de... Oh my God. Y otro. Aquí, bueno, desapareció el resto de la presentación. Este, ahí podemos tener, ya para completar, sistemas, me faltó mostrar un sistema bien interesante, donde el material comienza a condensar el agua en pequeñas goticas, y luego comienza casi que a sudar agua, ¿no? Cuando está en un ambiente con humedades por encima del 40-50%. Y la capacidad de absorción de esos materiales es un 70%. Eso está por encima de cualquiera de los materiales que vienen siendo patentados. Muchos de ellos son sistemas cristalinos, porosos, y esto puede ser una alternativa para la obtención de agua desde la atmósfera. Me disculpan, pero no sé qué pasó, las láminas siguientes no salen. Ya para completar, como conclusión, digamos que la química supramolecular permite desarrollar, en este caso, como les he mostrado, sistemas altamente selectivos donde no necesitamos porosidad, sino más bien manipular la superficie para que tenga afinidad con las moléculas orgánicas que queremos remover, en este caso, contaminantes emergentes,
como les dije, colorantes, que son sistemas recalcitrantes en los cuerpos de agua, la, los temas de esos colorantes. En estos días una empresa, creo que en Lima, descargó los colorantes y dejaron los cuerpos de agua, parecían unos arcoíris, ¿no? Entonces son sistemas que pueden ayudar a esta problemática ambiental. Lo otro es, hay que insistir en el buen manejo de las interacciones, que la gente conozca más el tema de la química supramolecular para que no hayan tantos errores en la literatura. Y bueno, la posibilidad de desarrollar materiales con aplicaciones bien interesantes para la salud, para el ambiente y en este caso casi que para la vida, ¿no? La posibilidad, ahorita en Venezuela tenemos un proceso bien importante de recorte a nivel energético por el tema de la sequía. Mucha gente sufre de estrés hídrico también. Entonces, es un área que tiene que ser desarrollada en el futuro por cuestiones de sobrevivencia. Disculpen lo atropellado de la presentación. Quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, Alexander, por la presentación de toda la última parte del agua. Antes de iniciar eh, eh, la parte de las preguntas, quiero aclarar una frase que dijo Alexander, que solamente usamos acá en Venezuela, y es cuando dijo que teníamos agua para tirar para el techo. Aquí en Venezuela, tirar para el techo para nosotros es que las cosas nos sobran, ¿no? Por si La acaso, derrotó. por si acaso no se entendió esa frase. Correcto. Bien, antes de iniciar entonces las preguntas, quiero darle la bienvenida al profesor Gustavo García, de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Es nuestro nuevo miembro oficial de la red. Gustavo, buenos días. Puedes abrir tu cámara. Si tienes alguna pregunta, por favor. Bienvenido. Sí, buenos días. No, respecto de las aplicaciones que estaba proponiendo, eh, el coque y el coque funcionalizado, según he entendido, disculpen, he llegado un poco tarde. Mm, el método de producción para producir este tipo de materiales podría ser escalable. Esa era mi pregunta. Sí, el proceso es muy simple. Es un proceso de funcionalización que puede ir por varias metodologías. Uno, eh, bajo condiciones hidrotérmicas, un reactor con temperaturas que pueden ir de 120, 180. Eh, Uno de los ejemplos que mostré, la funcionalización se hace con carbohidratos, glucosa, por ejemplo. Puede cubrir la superficie o a través del proceso de oxidación controlada con otro, eh, vamos a llamarlo así, reactivo verde, que es el peróxido de hidrógeno. Dependiendo de la cantidad de peróxido, podemos oxidar de manera controlada la superficie e incrementar fácilmente digamos, el grado de oxidación. De hecho, lo vimos, dependiendo del grado de oxidación, tenemos mayor o menor capacidad de absorción. Pero básicamente lo que se necesita es un reactor eh, que pueda controlar presión, temperatura, y los reactivos que se necesitan son, vamos a llamarlo así, metodologías verdes que no, por ejemplo, no requieren ácidos inorgánicos corrosivos, por ejemplo. Pero sí puede llegar uno al escalamiento. Esto es un proyecto que se manejó hace muchos años acá en Venezuela. No lo mencioné por el tema del tiempo, pero es un problema ambiental en nuestras refinerías porque hay un proceso de acumulación de coque
en nuestros mejores tiempos, la cantidad de coque que se producía por día llegaba a ser casi 20.000 toneladas diarias en las diferentes refinerías de Venezuela. Y bueno, surgió la posibilidad de desarrollar nuevos materiales para algunas aplicaciones. Y en el caso nuestro, la propuesta, eh, una de las propuestas era incorporar ese material como absorbentes para el tratamiento de aguas residuales, sobre todo de la industria petrolera que tienen problemas de mezclas aceite-agua y modulando en este caso el carácter hidrofóbico, hidrofílico, pues, podíamos separar la mezcla del aceite del agua y generar proceso de purificación, ¿no? También en ese proceso estaba recordando hace poco, no sé por qué, que tiene que ver con el tema de la cosecha de agua, ¿no? Había una propuesta de un investigador que lamentablemente falleció, que era el uso del coque para regenerar suelos, sobre todo suelos áridos, al cambiar lo que llaman el albedo, ¿no? Al tener un cuerpo puro, permite generar cambios de temperatura, de humedad, y si ese coque está funcionalizado, te permite captar agua y usarlo para generar vida en espacios, por ejemplo, desérticos. Muchas gracias por la respuesta, Alexandre. Ok. Eh, una última consulta. ¿Es similar este material al biochar que se obtiene por procesos de pirólisis? El coque o los otros materiales. Sí, sí, exacto. Exacto, este coque que se puede usar para suelos, o sea, el biochar tiene una aplicación similar, sin embargo, Sí, no sé si es que las... Ajá. el biochar se parece más a los otros materiales que desarrollamos, que es la carbonización hidrotérmica de desechos agrícolas, ¿no? Como los desechos de concha de arroz, eh, la tusa, cualquier cantidad de esos sistemas pueden servir como sustratos para, por ejemplo, para crecimiento de plantas. En el caso del coque que estamos usando, es un coque muy particular que llaman coque perdigón, que encapsula los metales y no hay lixiviación, ¿no? Que eran unos temas que decían que podían contaminar los ambientes. Pero este tipo de coque encapsula los metales. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Gracias a ti por la pregunta. José Fermín, tu micrófono. Sí. Decía que continúo con Gabriela Beatriz de Argentina. Si estás por ahí, Gabriela, abre tu cámara. Preguntas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy interesante la exposición y el tema de mucha aplicación. Yo quería saber si en una de las primeras, Filmina, vos mostraste una tabla con las efectividades en la absorción de los distintos casos, muy al principio. Yo me preguntaba si habría algún tipo de cálculos de primeros principios que también se puedan comparar con eso, que por ahí a veces los órdenes de magnitud no son los mismos, pero al menos las tendencias. Comparar lo experimental con los cálculos, dices tú. Claro, claro, la Y parte numérica. mostré un ejemplo de absorción en cristales, donde hemos hecho algunos cálculos preliminares, un modelo muy simple del polímero, donde planteamos la interacción y encontramos efectivamente el,
que podemos hacer los cálculos termodinámicos y ver la fortaleza de esa interacción. Son valores que están, como mencionaba en la presentación, intermedios que son superiores a las energías de interacción debido a los procesos de fisisorción y quimisorción. O sea, son interacciones bastante fuertes que bueno, nos están llevando a justificar que la absorción es debido, bueno, también hemos hecho una cantidad de experimentos, podemos a través de las isotermas de absorción calcular esos parámetros termodinámicos. Hay unos parámetros que nos dicen el efecto de la multivalencia, se refleja muy bien, particularmente en el tema entrópico. La entropía, debido a la multivalencia en múltiples sitios de interacción, hace que la entropía caiga drásticamente. Esto lo hicimos en los artículos que fue parte de la tesis de Arévalo. Logramos hacerle el estudio comparativo del pristino con el funcionalizado y había un descenso de cerca de, si mal no recuerdo, 40, 50 kilocalorías por mol, ¿no? O sea, el efecto de esa multivalencia baja drásticamente la entropía este, eh, del proceso de absorción. Pero sí, tenemos algunos cálculos, por ejemplo, no los tengo aquí en la mano, pero veíamos en el caso de la coabsorción que la interacción de la urea era menor en este caso que los carboxilatos porque es una interacción, aquí es una interacción donde hay una asistencia por carga, aquí es una molécula neutra, pero si era, si mal no recuerdo, era equivalente como a la mitad de lo que estábamos viendo con estos colorantes con carboxilatos. Este, y como le digo, nos ubica esa energía en ese vacío que es en la teoría de absorción, que no lo podemos definir ni como fisisorción ni quimisorción. Hay un umbral ahí que, bueno, Claro, nosotros hemos tratado de incorporar el término de absorción supramolecular, pero no ha sido fácil. claro, claro, sí, sí. Em, y después, bueno, yo pensaba así en los cálculos, obviamente, de primeros principios, tipo con códigos que calculen o moléculas o sistemas periódicos en el caso que haya periodicidad. Por ahí no se puede generar un modelo tan claro como decir, bueno, enlace covalente, pero sí como que hay varios procesos a la vez, ver la Claro. transferencia de carga, ese tipo de cosas. Fíjate Eh, que, disculpa, hemos sí, estado evaluando estos sistemas en cristales, sobre todo que nos permite a través de AFM, microscopía de fuerza atómica, y vemos cómo la molécula absorbida se ordena, ¿no? En la superficie, que eso nos da idea de, por ejemplo, en este caso, se ordena debido a las interacciones, ¿no? No es una absorción desordenada, donde vemos eso, hileras de moléculas. Lo que pasa es que no tenía a la mano las imágenes, ¿no? Pero son procesos que están ocurriendo en la superficie debido a eso, dirigidos por la química supramolecular. claro, y se puede ver cómo se modifica la densidad de estados, a lo Claro. mejor del, del La sustrato con el superficie, adsorbato. la superficie es Y con el tema del agua, em, tratamientos de agua, porque hay medio que pasó lo de que se desapareció, hay trabajos que analicen el tema de la cantidad de agua y también de hacerla potable. Hay sí, mucho, este, normalmente en la literatura uno lo que consigue son
materiales cristalinos, porosos, básicamente MOF, ¿ok? Claro. Que absorben el agua, pero esa agua es desionizada, ¿no? Habría que agregarle alguna carga iónica para hacerla comestible. Ujú. Sin embargo, para algunas aplicaciones, sobre todo en agricultura, este, lamentablemente las láminas estas no salieron, pero se están usando estas cosechadoras de agua para tratar el tema de lo que se denomina la agricultura sustentable, ¿no? Que es que en países donde el estrés hídrico es bastante serio, por ejemplo en Chile, hay peleas entre el acceso del agua potable a la población o al tema agricultura, ¿no? Entonces, hay muchos procesos de estos a través de la cosecha de agua del ambiente que permite captar el agua para irrigación, ¿cómo se denomina? Irrigación gota a gota, ¿no? Para Ah, mejor. Y una propuesta que, bueno, lamentablemente no lo puede mostrar. Nosotros tenemos con este material que les mencioné que suda agua, que emula la naturaleza de un coquito del desierto de Namibia, que es eso, tiene unos canales hidro- hidrofóbicos y claro. tiene unos componentes hidrofílicos que captan el agua y la van llevando a estos canales hidrofóbicos y empieza ese proceso de condensación. Ese material en particular, bajo condiciones estáticas, puede acumular un 70-80% de agua. Y lo interesante es que no satura la superficie porque la va constantemente condensando y la superficie se va regenerando. Estamos en un proceso de desarrollo de nuestra propia cosechadora de agua, pero ahora con un flujo constante de aire, ¿no? Que permite acelerar todo este proceso en la cinética, ocurre en una hora, ¿no? Bajo condiciones estáticas, pero en condiciones hidrodinámicas, uno puede bajar estos tiempos de la cinética a minutos, 10 15 minutos, y estaríamos, digamos así, al próximo generando con una cantidad importante entre 2 o 3 litros hora, o quizás más. Hay que hacer la validación porque va a depender mucho del porcentaje de humedad del ambiente, ¿no? Pero en nuestros casos, en el trópico, que aquí cerca de sistemas, por ejemplo, en las playas, puede llegar la humedad a 80-90%, que la capacidad de cosecha de agua puede ser bien interesante. Y yo pensaba al menos que esos problemas de tener que hacer riego gota a gota, que era algo solamente propio de lugares como Israel, pero bueno, va a haber que ir trayendo esas ideas para, para estas zonas también, ¿no? Hay que hacer la inversión. ¿Sí? En Lima, en muchos barrios vulnerables, el agua es captada con mallas, sistemas de mallas, ¿no? Porque no tienen acceso al agua potable, ¿no? Vía tubería, ¿no? Entonces se las ingenian para captar el agua como los pueblos ancestrales, ¿no? Captar, bueno, esto no está ocurriendo solo en Lima. Les comento que en algunas islas españolas este, están aplicando estas tecnologías eh, tanto para captar el agua y para los temas de agricultura, sobre todo en sistemas controlados como invernaderos, ¿no? Por Claro. el tema del estrés hídrico. Bueno, muchas gracias por las respuestas y bueno, Gracias. muy interesante toda la charla. Profesora Gabriela. Eh, bueno.
Edgardo Bonzi, Argentina también está por ahí, Edgardo. Hola, sí, sí, Fermín, estoy acá. No sé si me escuchan, ¿me ven? Sí, Sí, te escuchamos bien. Bueno, gracias, Fermín, por la palabra. Muy interesante la disertación, Alexander, un tema realmente de mucha actualidad y preocupación, y en el futuro seguramente que lo será más. Quería hacerte cortita dos preguntas. Una es cómo, porque has hablado fundamentalmente que utilizan los nanotubos de carbono, entiendo yo, eh, para el material soporte de estos grupos químicos. ¿Cómo, si eso no es una tecnología costosa o porque, digamos, fabricar nanotubos no es algo trivial? Y la segunda pregunta es acerca si los otros materiales, qué otros materiales soporte se pueden hablar, porque mencionaste cristales, pero al menos no me quedó claro que hayas dicho algún otro material o qué otro sistema se puede utilizar de soporte. Sí, no, lo mencioné, hemos estado usando diferentes desechos provenientes del agro, ¿no? En el caso de la cosecha de agua, que es lo interesante, al menos para nosotros, es el desarrollo de materiales de bajo costo a través de metodologías simples, amigables al ambiente, que es la carbonización hidrotérmica de estos desechos agrícolas. Estamos hablando de cascarilla de arroz, tusa no sé si allá en Argentina se le llama así a la mazorca de maíz. Eh, o sea, cualquier desecho lo podemos transformar en una especie de biochar funcionalizado con grupos, que en este caso es fundamental la presencia de grupos oxigenados hidrofílicos para que capten el agua del ambiente, ¿no? En particular, lamentablemente, bueno, no vieron la estructura que se deriva de la, de la mazorca, donde vemos los canales por donde se van condensando las moléculas de agua y permite, también tenemos medidas de ángulos de contacto y se demuestra esa ambivalencia entre lo hidrofóbico y lo hidrofílico. Tiene esas dos características que es fundamental para el desarrollo de estos sistemas, ¿no? Entonces, podemos, digamos que nuestra contribución en esta área es desarrollar esos materiales que todo mundo puede tener acceso, ¿sí? Porque todo el mundo tiene sus desechos agrícolas. También tenemos algunos ejemplos de la caña de azúcar, pero dependiendo del desecho, tenemos mayor o menor capacidad de absorción. Hasta ahora, los mejores que hemos tenido es la cáscara de arroz, la mazorca. En la mazorca, bueno, queremos tratar de patentar el material porque tiene esta posibilidad, ¿no? De condensar el agua. Muchas de las tecnologías que se conocen requieren una fuente de energía para que una vez que se sature el material absorbente, libere el agua. En este caso no, ese balance hidrofóbico, hidrofílico, permite que la superficie se esté regenerando continuamente y vaya condensando el agua. No necesita esa fuente externa de calor para que la libere. ¿Ok? Y son procesos eh, que pueden ser fácilmente escalables. De hecho, muchos de estos procesos tienen un plus que es la obtención de otros materiales, otras moléculas valiosas, que es, por ejemplo, esto viene de un estudio en colaboración con otros colegas que venían evaluando el uso de estos desechos para la obtención de una molécula importante para la industria, que es el furfural. Entonces, se genera el furfural y adicional que se genera este desecho, entre comillas, que es valioso,
para estas aplicaciones. Entonces, ahí hay un mundo interesante por desarrollar. Y esos son materiales de bajo costo eh, que se pueden llevar a resolver problemas interesantes, en este caso el tema de la... Muy bien. Muchísimas gracias, Alexander, por la eh, respuesta. Muy linda la disertación. Gracias, profesor Bossi, por la pregunta. Bueno, vamos entonces ya al final. Arturo Martínez, de Chile. ¿Estás por ahí, Arturo? ¿Alguna Sí, pregunta para sí, buenos Alexander? días. Adelante. Eh, muchas gracias por la presentación. No, no tengo preguntas. Ok. Gracias, Gracias. Arturo. Bueno, por la cuestión de los tiempos, vamos a dar fin a la actividad, Alexander. Muchas gracias por no, tu gracias. participación. Gracias a los que han asistido a la actividad de hoy. No sé, Luis, si tienes alguna palabra que agregar antes de retirarnos. No sé si hay pregunta del público. Preguntemos, Fermín. Bueno, por ahí está, sí, José Arévalo, que es colega de Alexander. ¿Alguna pregunta? José, No, 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 comentario. no tengo ninguna pregunta, agradeciéndole al doctor la presentación y mostrar todos los resultados bastante interesantes en la cual también hice parte de esta investigación. No hay preguntas por el Jimena, momento. Jimena, ¿cómo está tu público de allá de Colombia? ¿Alguna pregunta? Buenos días, profesor Fermín. No, de aquí no hay preguntas. Muchas gracias. Y bueno, ya todos los que están en la lista acá, Bexabe Briceño, creo que es alumna de Alexander. Hola, buen día. Eh, Hola, Soy Becabe, Bexabe Briceño, muchas gracias. Ah, perdón. Hola, doctor, muchas gracias por la presentación, muy buena. Y yo sí tengo una pregunta, si podría adelante, hacerla. adelante, adelante. Eh, bueno, con todo esto que nos describió, eh, yo le consulto si cuando uno se plantea sintetizar un nuevo material para absorber, por ejemplo, litio, uno pensaría que el hecho de no tener de no tener un material mesoporoso o con poros, eh, directamente no incide en este tipo de absorciones por el tamaño del ion, o esto no es así tan predecible y hay que fundamentarse más en un cálculo o cómo, mi pregunta más concreta es cómo abordar cuando la síntesis de un material para una absorción selectiva de un tipo de ion, con toda esta experiencia que usted tiene y que nos narró. Sí, va a depender mucho de la molécula que quieras tratar, ¿no? En el caso nuestro, digamos un poco lo que queremos en estos años es tratar de demostrar eso. Primero que no necesitas eh, porosidad para mejorar la capacidad de absorción. Lo otro es generar sistemas funcionalizados con distintos grupos químicos, ¿ok? Para evaluar esa selectividad, ¿no? A través de la implementación de interacciones autocomplementarias, como lo veríamos acá al principio, los síntomas, estos que están por acá. Estos son síntomas que, que son establecidos desde estructuras cristalinas, hay cálculos que soportan todas estas interacciones, pero son que provienen de eh, cristales reales, no son cálculos meramente, sino que se observan. De hecho, uno utiliza estas interacciones, en el caso nuestro, para condicionar algunas características de los materiales. En el caso, si es molecular, uno puede generar superficies funcionalizadas
Si vas a absorber piridinas con grupos OH, grupos ácidos, si vas a absorber, por ejemplo, carboxilatos, que es un tema bien interesante, que actualmente mucha gente está tratando la absorción de contaminantes emergentes provenientes de la industria farmacéutica. Entonces, tú puedes ahí tener sistemas dopados con nitrógeno para establecer este tipo de interacciones con los carboxilatos, con los ácidos carboxílicos y, digamos, direccionar vía supramolecular esa interacción. Eh, en el caso muy particular del litio, ahí, bueno, ahí la cosa puede variar. Sin embargo, de hecho, uno de los materiales eh, importantes es el grafito, que este, no necesitas poros, sino intercalar entre el espacio eh, entre lámina y lámina, ¿no? Sin embargo, hay otros procesos que en el caso del litio pudiesen mejorar. Ahí sí la porosidad pudiese ayudar porque te permite más fácil migración a través de los poros, este, mejorar los tiempos de carga. Eh, Va a depender mucho de eso, digamos, de lo que quieras abordar, ¿no? Lo otro, nosotros al final teníamos otra laminita que era porosidad versus funcionalidad, ¿no? Y hemos encontrado que carbones activados y vamos modulando la funcionalización. Y en el caso, por ejemplo, de la cosecha de agua, el carbón funcionalizado comienza a mejorar el carbón activado convencional, ¿no? Entonces, va a depender, eso no significa que no busque la porosidad, ¿no? Puedes tener excelentes capacidades cuando combinas o haces un balance de porosidad y los grupos funcionales. Entonces, todos esos temas, bueno, hay que verlos con calma dependiendo del sistema que uno quiere evaluar, ¿no? Son muchos factores. Ok, doctor, muchas gracias. Y una pregunta más si se puede. Adelante. Como por ejemplo, yo me estoy iniciando en este tema, y vi que hizo la observación que hay em, algunas interacciones que se han publicado que están erradas. Y para una manera de hacer esto formal es a través de hacer un cálculo computacional o cómo puede uno asegurarse de que lo que está planteando es correcto más allá de la química, o es algo más de química básica o es algo más formal en Este, ese sentido del error. Puedes abordar eso de diferentes aristas, pero hay interacciones básicas, muy básicas, que se manejan en el área de la química supramolecular, de la ingeniería de cristales, que es el día a día, ¿no? Y ahí, como les digo, no son interacciones que uno se imagina, sino que son observables en las estructuras, por ejemplo, que están depositadas en la base de datos de Cambridge, que tiene alrededor de soporte 1.300.000 estructuras disponibles, donde uno puede hacer el análisis de estas interacciones y la recurrencia. Por ejemplo, cuando uno tiene una molécula que tiene un grupo ácido carboxílico y una piridina, la, digamos, la jerarquía que ejerce esa interacción con respecto a otras, hay una prevalencia de un 70-75%. ¿No? Hay una base de datos que soporta este tipo de interacciones y son, como te digo, son interacciones muy básicas para, incluso, si uno las ve en química uno en las licenciaturas, pero nadie le presta atención. Entonces, para mí eso es una de las cosas más preocupantes que nosotros sacamos este artículo, que es casualmente la del COQUE, que es una visión supramolecular del proceso de absorción. Haciendo ese llamado de atención de, oye, que hay que
por ejemplo, estas interacciones, en el caso de la cristalografía, hay investigadores que se dedican a delatar los errores de los conejos. Y he estado tentado que es muy preocupante, ¿no? La cantidad de interacciones que aparecen en los artículos que no tienen ningún sentido ni físico, ni teórico, que no son soportados por nada, ¿no? Sino más allá de la imaginación de las personas. Entonces, hay que trabajar mucho en esos temas para depurar la literatura, porque el tema es que si alguien ve esa interacción y se ajusta a lo que quiere explicar, la sigue replicando. Y es una bola de nieve que, oye, es preocupante. Claro, claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias por Este, Gracias, sí, Elizabeth. no, pues nada, muchísimas gracias y bueno, muy buena la presentación. la Y, bueno, con esto terminamos. No sé, Luis, si tienes alguna pregunta. No, todo bien. Más bien, muchas gracias, Alexander, por tu excelente charla. ¿Podría dejar de compartir tu pantalla, por favor, para nosotros decir hasta luego? Y, Luis, yo quería informar que el próximo sábado tendremos al profesor David Asma de la Universidad Privada del Norte, Perú, y nos va a hablar sobre el mecanismo de síntesis biogénica de nanomateriales para nanotecnología agrícola sostenible. ¿Ok? Entonces, de nuevo, Alexander, ¿podrías estar presente el siguiente sábado, que va a hacer una charla muy interesante? ¿Podrías participar como panelista? bueno, no, con mucho gusto. Excelente. Gracias. te tomo por el grupo, les enviaré la invitación y el enlace. ¿Ok? Bueno, ¿Cómo hago para no compartirla? No te preocupes, queda ahí, no, no te preocupes, no hay problema. bueno, gracias entonces Alexander, gracias a todos por su asistencia, gracias Luis, Bexabe, Ximena, Arturo, los amigos de Argentina, por su participación. Como es costumbre, abrimos las cámaras y despedimos al palestrante de hoy. Micrófonos también, para decir chao. Con micrófonos, Gracias. Dios, gracias Saludos. Alexander, Hasta la próxima. Saludos. Chao, Alexander, muchas gracias. Hasta luego a todos. Saludos. Hasta la Égalo, próxima. García, estamos en contacto.